Me gusta hablar de milagros, porque los milagros son rompimientos de las leyes naturales. Todo el mundo se esfuerza por tener un milagro en la vida, y algunos hacen cualquier sacrificio por un solo milagro. Si tú quieres conocer de cerca los grandes milagros en el ministerio de Jesús, hay un libro de la Biblia que es espectacular para hablar sobre los milagros de Jesús. Me encantan los milagros de Jesús, uno porque ni uno se repite. Una vez encontró a un paralítico y lo sanó de un modo, a un ciego lo sanó de otro modo. Cada milagro en la vida es irrepetible. Y el mayor milagro que todos recibimos todos los días y el cual ignoramos es el milagro de la vida. Todos tenemos 24 horas, todos tenemos el mismo tiempo, todos disfrutamos oportunidades. Dios hace milagros, Dios no se cansa de hacer milagros. Si hay alguien que es especialista en milagros es Dios. Por eso cuando tú busques un milagro, no vayas al horóscopo, no vayas al astrólogo, no vayas al adivino, no vayas al hechicero, no vayas a una cruz, no vayas a una escultura. Si tú quieres un milagro, anda a Jesús, porque Él es especialista en hacer milagros. Y el libro de Juan me encanta porque narra el ministerio de Jesús en 7 grandes milagros. Es el único evangelio que se separa un poco de la narrativa de los otros, donde hablan sobre las enseñanzas. Juan también lo tiene. Habla de las parábolas, Juan también tiene algunas, pero el ministerio de Cristo es narrado de una forma espectacular y milagrosa en 7 milagros en el libro de Juan. Y de esos 7 milagros, el último milagro de todos está narrado en el capítulo 11. Tanto así que los teólogos especialistas dicen que es conocido como el mayor milagro de Jesús, es decir, el milagro más grande de Jesús. Probablemente tú ya recuerdas algún milagro, curación, recuerdas el milagro de la curación del cojo, del paralítico, del ciego. Jesús hace milagros, pero hay un milagro que es espectacular por el trasfondo de la historia. Tanto así que un capítulo de la Biblia entero está dedicado solamente para hablar de ese milagro. Y para levantarte más curiosidad todavía, este último milagro, a pesar de que fue el más asombroso, el más espectacular, el más grande, dividió a la gente en 2 grupos. Y la historia comienza de una manera muy familiar. Tú sabes que el primer milagro de Jesús, narrado en Juan, lo hizo en un matrimonio, en las bodas de Caná. Y el último milagro asombroso de Jesús ocurrió también con una familia. Para que veas lo interesante que es para Dios la familia. Solo que este último milagro ocurre en una circunstancia no muy confortable. Vamos a la historia. Todos nosotros siempre tenemos un lugar donde nos sentimos confortables, nos sentimos bien. A veces puede ser la casa de un amigo. Hay tanta proximidad, hay tanta confianza, que cada vez que llegas, tú sientes paz, sientes tranquilidad. No sientes que estás en casa de un extraño, sientes que estás en tu propia casa, ¿verdad? El amigo no pregunta qué hay en la refrigeradora, va a averiguarlo qué cosa hay. El amigo cuando llega no pide a veces ni siquiera permiso, llega el momento que él quiere, porque es amigo. Y cuando tú llegas a la casa de un amigo, siempre hay cariño, hay atención y uno se siente en casa. En el ministerio de Jesús yo encuentro de que de todas las familias que Jesús visitaba, de toda la gente que le rodeaba, del pueblo que le seguía, había una familia especial para Jesús. Y esa familia estaba conformada por 3 personas. El primero de ellos
era Lázaro, el segundo era Marta y el tercero era María. La historia dice que eran 3 hermanos. Tanto así que la Biblia menciona que Jesús amaba a esta familia. No quiere decir que Jesús no amaba a los demás. Lo que está diciendo Jesús es que Jesús se sentía tan bien llegando a aquella aldea donde estaba la familia de Lázaro, que era la aldea de Betania. Y cada vez que Jesús pasaba por esos lugares, no había manera de poder pasar sin posar, sin poder estar en la casa de esta familia. Sin embargo, mientras estemos en esta tierra, la tragedia llega para todos. ¿Es así o no? Llega para aquel que es bueno, llega para aquel que es malo, llega para aquel que es seguidor de Jesús, llega para aquel que no es seguidor de Jesús, llega para el culpable, llega para el inocente, llega para el joven, llega para el adulto, llega para todos. El pecado hizo que todos podamos experimentar algo que a nadie nos gusta, y es sufrimiento, porque no fuimos creados para sufrir. Y un día la enfermedad tocó la puerta de Lázaro, y quien salió a abrir la puerta fue el mismo Lázaro. Él enfermó. Ahora, yo me quedo pensando en la historia. Si yo soy amigo de Jesús, ¿yo debería preocuparme por mi enfermedad, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habría que preocuparse sí o no? Esa es la respuesta, ¿verdad? Si Jesús hace tanto milagro, si Jesús tiene tanto poder para hacer tanta maravilla, si yo soy amigo de Jesús y yo estoy enfermo, la reacción natural es, no me preocupo. Porque yo tengo la solución, yo tengo a dónde ir, yo tengo a dónde correr, yo sé quién puede hacer ese milagro. Esa es la reacción normal. Sin embargo, la historia dice diferente. La historia dice que Lázaro cayó enfermo, Marta y María. Yo no sé si acabaron todos los recursos, pero una de las cosas que todos los seres humanos tenemos en común es lo siguiente: buscamos a Jesús cuando todos los recursos humanos se han terminado. Y eso es una de las cosas extrañas que nos une a todos los seres humanos. Tienes a Dios, sabes que Él es poderoso, pero cuando te viene la tragedia, cuando te viene el mal, primero solucionas con tus manos. Y cuando ya no resulta con tus manos, ahora sí te acuerdas que tienes Dios. En la mayoría por lo menos ocurre eso. No fue diferente para esta familia. Tanto así que cuando Lázaro estaba gravemente, es decir, estaba en agonía, es decir, los diagnósticos del tiempo le habían dicho, ya no hay más solución. Allí esta familia envía un mensajero para Jesús y le dice así a Jesús. Ojo lo que dice Jesús: tu amigo Lázaro. Hoy vamos a leer el texto. El hombre o la familia al que tú amas está enfermo. Vamos a leer el texto. Vamos a Juan capítulo 11. Miren lo que dice, versículo 3. Juan 11:3. Dice así: mandaron las hermanas de Lázaro a decir a Jesús: Señor, está enfermo aquel a quien tú amas. Yo quiero que guarden esta expresión en su cabeza. ¿Quién enfermó? A quien Jesús amaba. Vamos al versículo 4. Al recibir la noticia, dice Jesús, esta enfermedad no es para muerte. Wow. Y dice así: es para la gloria de Dios. Guarden esa segunda expresión. La primera es el hombre a quien tú amas. Segunda expresión, gloria de Dios. Y el versículo 5 dice: Jesús amaba a Marta, a su hermana y Lázaro. No cierren todavía el capítulo. Vamos unos textos más abajo. Versículo 14. Entonces Jesús les dice a los discípulos, después de 2 días, Lázaro ha muerto. Versículo 15 dice así: y yo por esta causa me alegro. ¿Ustedes leyeron ese texto? Otra vez voy a repetir para que pueda crearnos más incógnita aún. Dice así: Lázaro ha muerto.
Y Jesús dice, y por esa causa, o por vuestra causa, me alegro de que yo no hubiese estado allá, para que ustedes puedan creer. Yo les dije que este sería el mayor milagro por algunos detalles. Primer enigma: ¿por qué Dios permite el sufrimiento en los hijos a quienes Él ama? Hace algún tiempo yo recibí una de las cartas o de los mensajes más extraordinarios, bien redactado, en la página que yo tengo de Facebook. Y decía así: pastor, yo solamente quiero que me responda una sola pregunta. Una sola. ¿Por qué Dios, si es amor y si es poderoso y si Él ama tanto a sus hijos, por qué Dios no protege por lo menos solamente a sus hijos? Está bien, a aquellos que reniegan contra Dios, aquellos que dan la espalda a Dios, aquellas personas que son malas, aquellas personas que no merecen, está bien que ellos sufran consecuencias del pecado, etc. Ahora, la pregunta es, dígame, ¿por qué Dios, siendo bueno, por qué por lo menos no dice, tú eres mi hijo, ven para acá? Bueno, tú puedes sufrir un poquito, espera, pero tú no vas a sufrir, ven para acá. ¿Por qué no los protege? Y ustedes saben que una de las mayores preguntas que se ha hecho la humanidad en toda la historia tiene que ver con el sufrimiento. A tal punto que el 70% de personas que dicen que no creen en Dios, ellos un día creyeron. Pero ¿por qué dejaron de creer en Dios? Porque no encontraron respuestas a la incógnita más grande que el ser humano tiene. ¿Por qué, si Dios me ama, permite que sufra? Tú puedes conversar con alguien que dice, yo odio a Dios, Dios no existe, Dios para mí no existe. Una de las cosas que me impresiona es lo siguiente: todos venimos a este mundo trayendo la huella de Dios en nuestra conciencia. Nunca te olvides eso. Y eso significa que todos los seres humanos venimos siendo creyentes. Todos. El ateísmo, el agnosticismo y todas las creencias que tienen que ver con ir en contra de Dios son cosas que el ser humano aprende en la vida son la respuesta que el ser humano encuentra en la vida ante las mayores preguntas que tiene. Entonces, ¿qué cosa piensa el ser humano? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hizo Dios cuando mi padre murió? ¿Dónde está Dios cuando mi hija murió en un accidente? Y es por eso que ya desde la filosofía, muchos años incluso antes de Cristo, hubo un hombre llamado Epicurio, que él colocó una filosofía donde desafiaba la existencia de Dios. ¿Y saben qué cosa decía? Él decía así: Dios no puede ser amor y poder al mismo tiempo. Porque si Dios es amor, ¿por qué permite el sufrimiento? Quiere decir que no tiene poder. O si Dios es poderoso como para poder impedir toda la desgracia, es que no tiene amor. Puede ser que solamente tenga poder, pero no tenga amor. O puede ser que solamente tenga amor y no tiene poder. Porque la mayor pregunta que el ser humano se hace en la vida es: ¿dónde está Dios cuando lo malo sucede? Y una de las cosas que tú debes comprender hoy es lo siguiente: el silencio de Dios en el dolor no significa ausencia de Dios. Mas, ¿cómo podemos entender el silencio? Y una de las cosas que me impresiona del texto es que Jesús demora a propósito. A propósito lo hace. Recibe la noticia y le dice así: bueno, vamos a esperar todavía un poquito más, ¿no? Recibe la noticia de que Lázaro está enfermo y él se queda un poco más
solo que allí comienza a dar una explicación sobre el porqué del sufrimiento. Primero, todos los seres humanos pasamos por el sufrimiento en esta vida. No importa la creencia, no importa el credo, no importa tu proximidad. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener que enfrentar el dolor. El problema es, ¿por qué Dios lo permite? Y Jesús comienza diciendo, yo me voy a demorar un poquito, porque Él sabía lo que iba a suceder. Y Él dice, porque esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué dice? Para la gloria de Dios. Repitan esa palabra. ¿Para qué dice? Esa es la parte más complicada todavía. Ahora, Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte. Hago la pregunta, ¿Lázaro murió, sí o no? Sí murió. ¿Y por qué Jesús dice, no es para muerte, sino es para la gloria? Queridos, aquí está la parte esencial de lo que tenemos que comprender hoy. Lo que para nosotros es muerte, para Dios puede significar otra cosa. Lo que para nosotros es tragedia, Dios lo puede transformar en bendición. Lo que para nosotros produce dolor puede tornarse en la mayor bendición de la vida. ¿Cómo? Ahora te explico. Mas Jesús dice que esto sea para la gloria de Dios. Yo quiero que todos podamos salir a casa pensando en 4 razones por las cuales Dios permite el sufrimiento. ¿Sí? Vamos a ir paso a paso y vamos a ver 4 razones para que cuando tú te enfrentes con la tragedia, cuando tú te enfrentes con el dolor, recuerdes por lo menos una de las 4 razones. Y eso te va a dar por lo menos alguna respuesta del por qué existe tanto dolor en este mundo. Primera razón. La primera razón es la siguiente. Dios nunca prometió en la Biblia que el ser humano viviría sin dolor mientras esté aquí en la tierra. Dios ha prometido un mundo nuevo sin dolor, pero no aquí. ¿Dónde? En el cielo. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener que sufrir. Y la Biblia dice, Salmos capítulo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza y es nuestro auxilio en medio de las tribulaciones. Préstame atención aquí. Tú vas a saber qué es auxilio de Dios cuando estés en medio. Es decir, cuando entres. Pastor, ¿y de dónde saca esa respuesta? Fíjate, las hermanas de Lázaro no le dicen a Jesús, ven porque tú nos prometiste que cuando alguien estaba enfermo, tú ibas a aparecer. ¿Así fue el mensaje de ellas? No, porque Jesús nunca prometió eso. Ellas dicen, el hombre o Lázaro a quien tú amas, ¿a qué cosa están apelando? Al amor de Jesús. No a la promesa de Jesús. La promesa de Jesús es, yo estaré contigo en medio del dolor. Pero nunca te prometió, yo te libraré para que jamás entres en el dolor. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Ustedes saben por qué es necesario, en cierto modo, el dolor en la experiencia humana? Por una razón simple. Porque es a través del dolor que el ser humano tiene conciencia de pecado. Te voy a hacer un ejemplo. Imagínate tú que en este planeta no hubiese accidentes, hospitales, no hubiese dolor, no hubiese tragedias, que Dios proteja a todos, todo, y en este planeta el pecado avanza, el mal crece, pero Dios sigue protegiendo del mal, de las tragedias. Te hago una pregunta, ¿alguien tendría conciencia de lo que significa pecado? No. ¿Cuándo es que nosotros anhelamos que Cristo regrese pronto? Cuando pasamos por el dolor. ¿Cuándo es que el ser humano se aferra a Cristo? Cuando pasa por un momento de dolor. De alguna manera despierta en nuestra mente la conciencia de una búsqueda hacia Dios. Y lo primero que entendemos es, en medio del dolor recuerda, Dios nunca te prometió librarte,
pero sí te prometió acompañarte en medio de tus lágrimas. Y aquí está la diferencia de sufrir con Dios y sufrir sin Dios, que es grande la diferencia. Segunda razón, Jesús dice que esta enfermedad es para la gloria de Dios. Queridos, los mayores milagros que tú vas a ver en la Biblia fueron hechos en la mayor oscuridad de dolor. Cuando Dios abrió el mar para que los hijos, el pueblo de Israel, pasen seco, cuando estaban en el dolor. Te explico. Ellos llegaron allí frente al Mar Rojo. Los egipcios estaban detrás. El mar estaba delante. Montañas estaban para otro lado. Ellos estaban acorralados. Y es allí donde nacen los milagros. Todos los milagros nacen en las mayores crisis del ser humano. Si tú estás pasando por una crisis mayor, el mayor milagro siempre nace de la mayor crisis. Siempre. Es en las tormentas que nosotros aprendemos a descubrir y a tener la paz de Dios. Es en el dolor que nosotros vemos la manifestación de Dios. Número 3. El dolor puede transformarse en un instrumento de Dios para la salvación de las personas. La Biblia cuenta la historia de un rey. El nombre de este rey es Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía tanta comodidad. Tenía un palacio, era rey, tenía poder, tenía dinero, tenía ejército, tenía todo menos Dios. Y Dios siempre trató de buscar a Nabucodonosor y decir: hijo, tú tienes que humillarte, tu soberbia te va a hacer perder. Hijo, ¿hasta cuándo? Y Dios lo habló a través de milagros. Lo hizo a través de Daniel, lo hizo a través de los 3 amigos de Daniel. Dios se mostraba en cada momento de la vida. Pero Nabucodonosor parece que por un momento reconocía y luego se olvidaba. Lo que acontece con nosotros, ¿verdad? Alguien dice: pastor, ¿puedo orar? Claro, puedo orar. Y Dios hace el milagro, y después que ocurre el milagro, tú te olvidas. Entonces Nabucodonosor empezó en ese juego con Dios, hasta que un día una enfermedad llamada licantropía clínica, lo que hoy los médicos los llaman, lo llevó a una degeneración o a una enfermedad mental que le obligó a dejar el palacio e irse a vivir con las bestias del campo. Ahora préstame atención aquí. Mientras estaba en el palacio, no reconoce a Dios. Mientras estaba en la pradera, levantó los ojos y reconoció a Dios. Aquello que el ser humano no aprende en la prosperidad, ¿sabes dónde lo aprende? En la adversidad. Lo que el ser humano no aprende en la prosperidad, lo aprende en la adversidad. Hace algún tiempo visité a una de sus hermanas de iglesia en un hospital. Cuando yo me acerqué, ella estaba en cáncer terminal, fase 3. Cuando yo llegué para poder hablar con ella, una de las cosas que hacemos los pastores es siempre repetir promesas. Una de las cosas que hacemos es orar, pedir un milagro de Dios. Mas cuando yo me acerqué a ella, me dice: pastor, qué bueno que me has visitado. Y antes de que usted pueda orar, pueda abrir la Biblia, pueda hacer lo que... Y ella me dijo una de las verdades que todos los seres humanos nos cuesta entender en la vida. Ella me dice así: mire, pastor, cuando yo no tenía cáncer, yo jugaba con Dios. Iba a la iglesia, no tenía comunión. Era una cristiana de un día a la semana. Tenía una doble vida. Cuando yo no tenía cáncer, tenía conciencia de Dios. Pero si yo hubiese muerto sin el cáncer, yo estuviera perdida. Y después me dice: y gracias a Dios por el cáncer, porque cuando el cáncer tocó mi vida, usted no sabe con qué intensidad yo busco a Dios. Usted no sabe cómo me aferro a Dios. Cuando yo no tenía cáncer,
Todos los días abría los ojos y yo pensaba que la vida era un derecho que tenía que recibir de Dios porque Dios estaba obligado a darme la vida. Pero ahora que tengo cáncer y sé que voy a morir, cada día que despierto, digo gracias Señor porque un día más es un milagro. Y sabe una cosa, pastor, yo agradezco a Dios por el cáncer, porque si hoy muero con este cáncer, yo estoy preparada porque sé que cuando Jesús venga voy a resucitar. ¿Cómo es que una tragedia de la vida puede convertirse en la mayor bendición para el ser humano? Escúchame lo que voy a decirte ahora. Porque a veces el sufrimiento es el micrófono de Dios para decirte, yo te amo. Aquello que nosotros no escuchamos cuando Jesús susurra. Aquello que nosotros no escuchamos cuando Jesús nos habla. El micrófono y el parlante que Dios usa para decirte, te estoy perdiendo y no te quiero perdido, yo te quiero aquí, es el sufrimiento. Miles de personas en este mundo levantaron los ojos al cielo en las mayores crisis de la vida. Cuando perdieron todo, cuando creyeron que ya no tenían más nada en la vida y vieron de que era Dios lo único que tenían. Y es allí donde se aferraron del brazo poderoso de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Qué harías tú? Escúchame aquí. Si tú eres padre o eres madre, ¿qué harías tú si tú supieras que mañana tu hijo o tu hija, cuando sale de la casa, nunca más va a regresar porque un carro le va a atropellar? ¿Qué harías tú para evitar su muerte? Dime lo que harías. ¿No te pararías en la puerta en la mañana? ¿No le suplicarías y le dijeras, por favor no salgas? ¿No te cuadrarías en medio para decir, yo no te dejo salir? ¿No levantarías la voz para decir, yo soy tu padre, yo soy tu madre, no quiero dejarte salir? ¿Cuál sería el último recurso que tú usarías para evitar la muerte de tu hijo? El castigo. El último recurso, por amor. A veces Dios usa el sufrimiento para decirte, hijo, prefiero verte sin una pierna aquí que no verte en el cielo. Prefiero que aquí puedas experimentar alguna cosa que despierte tu necesidad de mí a perderte. Y aun cuando en el sufrimiento ignoras y te alejas de Dios, en lugar de aferrarte a Dios, recuerda que Dios usó un megáfono, un micrófono para decirte, yo te quiero a mi lado. Las mayores crisis de la vida son las mayores oportunidades que Dios tiene para mostrar su poder en la vida. Y Dios puede revertir cualquier situación, porque Él está dispuesto a hacer milagros. Yo te dije que había 4 razones y voy a la última razón. ¿Sabes cuál es la 4ª razón? Dios permite el sufrimiento porque el sufrimiento es el único medio que algunos entienden para pulir su carácter. Te voy a explicar así. En la Biblia yo encuentro a un hombre grande al cual yo admiro mucho y se llama Pablo. El gran predicador, el mayor evangelista que Dios ya tuvo en el Nuevo Testamento. Un hombre usado por Dios. Un día, cuando yo voy al libro de 2 de Corintios, fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. Mira lo que dice aquí. 2 de Corintios 12, 7, dice así, y para que no me ensoberbezca con la grandeza de las revelaciones, Dios me puso una espina en la carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee a fin de que yo no me exalte. Versículo 8, por esta causa he pedido 3 veces a Dios que quites espina de mi carne. Pero Él me dice,
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De buena voluntad, Él dice, yo me gloriaré en el dolor. Yo tendré satisfacción en el dolor, porque es la única manera que yo puedo experimentar en mi vida el poder de Cristo. Escúchame aquí. A veces Dios usa el dolor para pulir nuestro carácter y ser más semejantes a Él. ¿Por qué Dios no le quitó el dolor de la vida de uno de los mayores apóstoles que tuvo la iglesia? Porque Dios sabía que si le quitaba, Él perdería el poder de Dios. ¿Sabes cuándo tenemos más poder? Cuando aprendemos a depender de Dios. ¿Y sabes cuándo aprendemos a depender de Dios? Cuando la noche llega a nuestra vida. Yo escuché hace algún tiempo una ilustración muy interesante. El dolor es como el fuego para pulir el carácter. Y él decía así: existen dos tipos de personas en este mundo. Unos que son como el oro y otros que son como madera seca. Ayúdame aquí. Cuando pones la madera seca en el fuego, ¿qué sucede con la madera? Se hace ceniza. Y cuando tú colocas el oro en el fuego, ¿qué cosa hace? Brilla. Algunos cuando pasan por el fuego, su fe se hace cenizas. Y otros cuando pasan por el fuego de la vida, empiezan a depender más de Dios. Y Pablo entendió de que la debilidad, el dolor, es un instrumento que Dios tiene aquí. No porque Él se deleite en que nosotros suframos, sino porque es la manera como a veces consigue que nosotros permanezcamos siempre en su presencia. Y es por eso que cuando estaba en la cárcel, cuando las espaldas sangraban, ¿sabes qué cosa hacía Pablo? Pablo cantaba. Cuando él estaba en una cárcel, escribió una carta a los filipenses y dijo: regocijaos en el Señor. ¿Sabe de dónde lo escribió? Desde la cárcel, porque él aprendió que en medio del dolor el cristiano tiene esperanza. El cristiano tiene paz. Que ni una lágrima puede caer de tus ojos en la mayor tragedia de la vida sin que tengas paz en el corazón. Y el mayor regalo que los seres humanos podemos alcanzar en esta tierra es tener paz, no cuando pasa la tormenta, sino paz en medio de la tormenta. El mayor milagro que Dios hace probablemente no sea quitar el cáncer que tú tienes. El mayor milagro que Dios hace probablemente no sea darte el empleo que tú quieres. Pero el mayor milagro que Dios hace es darte la fortaleza, la fe, la confianza para que puedas ver las provisiones que Dios tiene para tu vida. El mayor milagro que hoy puede hacer Dios probablemente no sea quitar el cáncer de tu vida, pero sí transformar tu corazón. El mayor milagro es sacar tu vida de la ruina del pecado para una vida construida para el reino de los cielos. El mayor milagro que Jesús hace probablemente no sea quitarte la carga de tus hombros, pero sí darte la fuerza necesaria para continuar en la vida. El mayor regalo que Jesús hace en un mundo lleno de dolor es que tú no puedes perder la paz en el corazón, porque esa paz es producida por la esperanza que Jesús coloca allí. Paz. ¿Cuánto daría la gente por un poco de paz? ¿Cuánta gente tiene el mejor colchón para dormir, pero tiene noches
enteras de insomnio? ¿Cuántas personas tienen la casa llena de comodidades, pero tienen el corazón vacío? ¿Cuántas personas tienen todo para ser feliz, pero buscan la muerte? ¿Sabes por qué? Porque lo único que les falta es paz. Hace algún tiempo escuché una historia. Miguel era un niño que tenía 10 años de edad. Junto a la mamá todos los sábados iba para la iglesia. Cantaba, adoraba a Dios, se preparaba para ser un líder. Solo que el papá de Miguel nunca quiso acompañar a su hijo y a su esposa a la iglesia. Nunca. Toda la vida se resistió. Siempre dijo: yo nunca. Y se dio cuenta que estaba perdiendo también la visión. No tenía una pierna y su visión estaba terminándose. Ahora el padre, como nunca oraba y decía: Dios, solo quiero un milagro, sana a mi hijo. Porque si tú sanas a mi hijo, yo te prometo, yo voy a ir a la iglesia con mi hijo, yo te voy a servir. Señor, sana a mi hijo. Pasó un mes más y Miguel no sanó. En un mes más, Miguel murió. ¿Cómo entender la respuesta de Dios? ¿Acaso la iglesia no oraba? ¿Acaso la familia no oraba? ¿Acaso el padre no pidió una evidencia para que Dios pueda hacer un milagro en la vida de su hijo? Dios podía, pero a veces parece que Jesús llega tarde. Parece. Cuando Él murió,
estaban haciendo todos los preparativos para ese funeral, el padre llamó al pastor. Le dice: pastor, quiero hablar con usted urgente. El pastor, cuando recibió la llamada, dijo: Señor, ¿ahora qué le voy a decir? La oración no tiene poder. ¿Dónde está ese Dios de milagros? ¿Dónde está ese Dios que predico, ese Dios que abre el mar, ese Dios que cura ciegos, ese Dios que levanta enfermos, ese Dios que hace lo imposible? ¿Dónde está ese Dios? Señor, ¿qué le voy a decir? Mientras se dirigía allí a la casa del padre, estaba con respuestas, fabricando en la cabeza para dar una explicación a lo que no tiene explicación. Cuando llegó a la casa, el padre abrió la puerta. El hijo estaba allí en un féretro. Y el padre por primera vez abraza al pastor y le dice: pastor, yo quiero ser bautizado. Y eso hizo entrar en shock al pastor, porque una de las primeras preguntas que el pastor esperaba es: ¿dónde estaba Dios cuando yo oré? ¿Por qué Dios no sanó a mi hijo? Y una de las primeras cosas que escuchó del padre es: pastor, yo quiero ser bautizado. Y el pastor le mira al hombre y le dice: mire, yo entiendo que está pasando por una tragedia. No, pastor, yo quiero ser bautizado. Pero, ¿qué sucedió? Si tú oraste para que Dios haga un milagro y Dios no lo hizo, y ahora quieres rendirte a Jesús. There's a knight who stands, his story told. He rides with grace in armor bright, fighting the dark with love, not might. He lifts the broken, gives them hope. With gentle words, he helps them cope. No sword of steel, but heart of gold. He leads with warmth, his spirit bold. He's got no shield, just open arms. Spreads the light and stops the harm. It's good to be kind, let the love unwind. The white knight's way is the path we find. In a world that's lost, he shows the light. It's cool to be kind, it's cool to do right. He's a hero with no fight, just love in his hands, spreading hope across the lands. It's cooler to be kind, to lift and to shine. The white knight's way, a love divine. Where the shadows loom and voices fade, he finds the lost, gives them a place. No battles won, no kingdom claimed, but in his heart there's love unchained. Cuando tu hijo estaba enfermo, tú no le acompañaste a la iglesia y ahora quieres ir a Jesús. Y el hombre miró los ojos del pastor y le dijo así: sí, pastor. Y le voy a explicar por qué. Porque yo estuve en los últimos minutos de vida de mi hijo. Yo estuve con él. Mi hijo estaba sin pierna. Mi hijo no veía nada. Y aún así agarraba mi mano y decía: papá, yo te quiero en el cielo. Aunque él no podía ver, él cantaba. Aunque él no podía caminar, él oraba. Pastor, yo nunca vi en mi vida a un hombre, a un muchacho que estaba muriendo, teniendo tanta paz en su vida. Entonces yo dije así: si eso es lo que Dios hace, de colocar paz aún en el corazón más agonizante, yo quiero tener esa paz. Y aunque mi hijo murió, yo quiero entregarme, porque yo quiero tener la misma paz que mi hijo tenía en las horas más difíciles de su vida. Querido, la mayor promesa de Dios es: yo estaré contigo en medio de tus lágrimas. Aun cuando no tengas todas las respuestas, confía en aquel que sabe todas tus preguntas. Aun cuando la noche sea más oscura en la vida, aun cuando Jesús parece que demora en venir,
No te desesperes, porque el mayor milagro está a punto de acontecer. Si los milagros no vienen como tú quieres, es porque Dios tiene un milagro mayor para ti. Dios no sanó a Lázaro porque tuvo un mejor milagro, el milagro de la resurrección. Puede ser de que Dios no pueda cumplir tus deseos hoy como tú quieres, pero Dios hoy puede cambiar tu vida. Y eso es el mayor milagro que puede hacer, de salvarte del pecado para una eternidad con Jesús.